Hola, pero muy buenas noches. Los saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo. En este miércoles 3 de marzo del 2021 estamos una vez más transmitiendo a través de la plataforma virtual del Facebook un nuevo mensaje de la palabra de Dios, como cada miércoles, como cada semana, en el cual estamos transmitiendo a través de este medio de difusión de redes sociales para poder llegar a muchas personas en este tiempo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Quienes a veces les bendicen esta noche, José Luis Vidal, de aquí la ciudad de Quilmes, provincia de Buenos Aires, Argentina, saliendo en vivo en esta hora, en este tiempo, en esta hora, siendo las 21 horas, ¿sí? Siendo las 21 horas aquí en la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, en el cual nos permite el Señor este tiempo compartir, ¿sí? La palabra de Dios. Estamos agradecidos al Señor de poder compartir cada vez que nos permite, poder salir en vivo, ¿sí? Compartiendo la palabra. Ya de hace prácticamente casi un año, vamos a transcurrir ya el próximo mes que estamos haciendo estos vivos, ¿sí? Los días miércoles, por lo general los días sábados. Hemos anexado los días martes, sí que tenemos el programa de radio, el Verbo de Vida, en la Open Radio Quilmes, sí, los días martes de 20 a 21. Estamos allí compartiendo mensaje de la palabra de Dios, sí, para que todos puedan conocer al Señor Jesucristo y que todos puedan, sí, en este tiempo ser salvos, sí, ser salvo. Esa es la idea de Dios, ¿sí? La idea de Dios es que cada persona, cada hombre, cada mujer, ¿sí? En la tierra pueda volverse a Él, pueda arrepentirse de sus pecados, pueda pasar de muerte a vida, pueda entender que en la tierra nadie es un accidente, a esta tierra con un propósito, sí que cumplir, y solamente estando, ¿sí? En Cristo, solamente estando conociendo al Señor, estando en una iglesia, estando en el servicio a Dios, puede conocer ese propósito. Entonces, estamos en esta de que estamos transcurriendo el final de los tiempos, ¿sí? En el cual ya todo está casi terminado, ¿sí? Por así decirlo, de parte de Dios, donde estamos transcurriendo el final de los tiempos, ¿sí? Usted sabe, o aquellos que no saben, la escritura, ¿sí? Lo declara, la palabra declara que estamos viviendo en este tiempo ya de sobra, va de sobra en el sentido, en el marco profético de Dios, ¿sí? Lo que Dios está dando en este tiempo final es un changüí, por así decirlo, un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, un tiempo de aprovecharlo. Toda aquella persona que no aproveche este tiempo de gracia de parte de Dios, de volverse a Él, ¿sí? Va a estar colapsando, va a perder su vida, va a perder su salvación, ¿sí? Y eso no es la idea de Dios. La idea de Dios es que todos procedan arrepentimiento y que todos puedan ser salvos. Esa es la idea de Dios, ¿sí? Muchas veces preguntan muchas personas, ¿no? Por lo general aquellos que no tienen una relación con Dios, ¿no? Dice, ¿dónde está Dios? Y todo lo que está pasando en el mundo, que por qué Dios permite esto, aquello, lo otro. Y la realidad es que el hombre ha quitado a Dios de su corazón, el hombre se alejó de Dios, y por eso hoy más que nunca Dios está acercándose al hombre, le está extendiendo su mano, le está extendiendo su gracia, su misericordia. ¿Para qué? Para que podamos abrazarlo, para que podamos tomar la palabra de Dios en este tiempo, que es la única verdad, ¿sí? La única realidad, expresión de realidad es la palabra de Dios. Y todo aquello que no entienden o no vienen al conocimiento del Señor a través de la palabra, ¿sí? Lamentablemente no va a poder tener esa revelación de Jesucristo en su vida. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estableció, ¿no?, a sus discípulos antes de irse, ¿sí?, al cielo, después de haber resucitado, después de haber estado con ellos 40 días, 40 noches, de poder haber estado con ellos compartiendo, ¿sí?
pero cuando él ya estaba por ser alzado vuelta al Padre, le dijo: vayan por todo el mundo predicando el Evangelio, ¿sí? A toda criatura, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El que creyere y fuere bautizado, ese sería salvo. O sea, el envío de Jesucristo fue: vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizando, y todos aquellos que crean y se convierten y se bauticen y estén haciendo el trabajo, esos serían salvos. Entonces tenemos que entender en esta hora, en este tiempo, que la iglesia del final de los tiempos tiene que estar volcada 100% en la palabra de Dios, en la predicación de la palabra, en la enseñanza, en la impartición. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a traer el verdadero conocimiento a la gente de Dios. Que Dios no está alejado, que Dios está. El tema pasa de que no hay alguien que le diga a esas personas: Jesús te ama, Dios está, Dios quiere intervenir en tu vida. Entonces en esta noche le quiero animar, ¿sí? Como cada miércoles que estoy hablando en este tiempo, ¿sí? Del final de los tiempos dentro de la iglesia, ¿no? Pero también a las personas que no le conocen. ¿Por qué? Porque todos tenemos que proceder, ¿sí? Y ver nuestra vida delante de Dios, si estamos correctamente, si tenemos alguna falla, corregirla, ¿sí? Justamente antes de que venga el Señor. La Escritura revela que el Señor está a las puertas de venir a buscar a su amada, de hacer el arrebatamiento de la iglesia, esa iglesia primicia, esa iglesia que se guardó, esa iglesia que está preparada, esa iglesia que está percibida, esa iglesia que está llena del Espíritu Santo, esa iglesia que tiene sus lámparas arregladas, sus vidas arregladas delante de Dios, que se lava constantemente con la sangre del Cordero, ¿sí? Sus ropas, a través de estar congregando en una iglesia, recibiendo la palabra de un pastor, de un apóstol, de un padre de fe que nos está vistiendo, nos está cubriendo, nos está dando las herramientas en este tiempo para prepararnos para irnos a las bodas del Cordero, ¿sí? Para irnos a las bodas del Cordero. Y esa es la tarea de cada ministro de Dios, de cada persona que Dios puso, ¿sí? La palabra, la instrucción, la enseñanza, su espíritu, para traer el verdadero conocimiento a la iglesia, el verdadero conocimiento a cada vida, ¿sí? Por eso el título de estas transmisiones, de estos tiempos, de estos últimos miércoles, estoy hablando justamente de la falta de conocimiento, el rechazo y el verdadero conocimiento. Ya estamos en la parte 3, he estado hablando ya de esto en varias transmisiones. No quiero volver a decir lo que ya he dicho, sino avanzar un poco más en el tema para que podamos entender que el verdadero conocimiento no es llenarnos solamente de todo lo que la Escritura habla o dice, que es importante leer la Escritura, es importante leer la Biblia, es importante conocerla, pero es más importante tener la revelación de Jesucristo en nuestra vida, porque es el verdadero conocimiento. Porque si no tenemos la revelación de Jesús en nuestra vida y no conocemos quién es Él, ¿cómo vamos a poder decir que lo conozco? ¿Cómo vamos a poder decir yo conozco a Dios si no conozco realmente, si he tenido un encuentro con el Señor? Y ese es el tema, amado, porque muchos creen o dicen conocer a Jesús, pero sus vidas siguen siendo siempre la misma. No hay un cambio, no hay una transformación, ¿sí? Entonces en esta noche quiero hablarle de esto, quiero decirle de que el Señor está interesado en revelarse a su vida, a mi vida, de decirle: yo soy real, yo vivo, yo estoy presente. Mire, justamente el texto principal de esta enseñanza es Apocalipsis capítulo 1, del verso 1 al 3, ¿sí? Es el cual estamos estableciendo esta plataforma de esta enseñanza, ¿no? Que tiene que ver con la revelación de Jesucristo. Apocalipsis significa revelación. Apocalipsis no es un libro de asusto o de terror, ¿no? No es un libro que traiga a la gente un miedo para acercarse a Dios, para dejar el pecado. No, no, amado. Apocalipsis significa revelación. ¿Y qué revelación? La de Jesucristo. Él se quiere revelar. Él está presente hoy en el final del final de los tiempos. Él está
para poder decirle a usted, yo soy el verdadero conocimiento. El tenerme a mí puede abarcar toda la sabiduría de Dios, puede abarcar la inteligencia, puede estar conectado al cielo a través del Hijo. Y por eso Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es por mí. Si no tenemos la revelación de Jesucristo, si no lo conocemos a Él, no podemos decir que conozco a Dios. Es algo que tiene que haber un principio de algo que si no conocemos, no podemos decir que conozco, valga la redundancia, ¿no? Lo que estoy diciendo. Miren lo que dice justamente el apóstol San Juan, que escribió el Apocalipsis, ¿no? En el capítulo 1, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. El tiempo está cerca. Jesucristo mismo se le revela al apóstol Juan en la isla de Patmos. Sí, ya esto lo he explicado en los videos anteriores, pero quiero hacerle entender que el propio apóstol Juan tuvo que tener la revelación de Jesucristo en el final de sus días para poder escribir estas palabras que él estaba mostrando y le está mostrando a él, ¿no? De la revelación de Jesucristo. Él dice que fue un hombre, ¿no? Acá la escritura de testimonio de Jesucristo. Él vio, él palpó, él tocó el verbo de vida, lo dice en las escrituras, lo dice en sus evangelios, en sus cartas, no, él mismo estuvo con él mismo estuvo recostado en el pecho de Jesús el día de la Santa Última Cena, ¿no? Del Señor. Ahí estuvo y estaba al pie de la cruz, el único que no lo abandonó, amado. El apóstol Juan, por eso se le reveló el apóstol Jesucristo, el apóstol, en el final de sus días, escribiendo la última carta del libro de la Biblia, donde allí nos revela el Señor de las cosas que deben suceder pronto. Por eso, amado, tenemos que entender que estamos ya en el final de los tiempos. Apocalipsis fue escrito hace ya de 2000 años atrás. Imagínense, ya estamos en el final de cumplirse la profecía de este libro. Por eso dice bienaventurado. Bienaventurado significa dos veces feliz. Bienaventurado significa que podemos tomar esa palabra, vivirla, ¿sí? Y no solamente vivirla, sino compartir con otros el conocimiento, ¿sí? También tiene que ver con que tenemos que leer, ¿sí? Oír, leer, recibir, guardar, obedecer la palabra, ¿sí? Por eso tenemos que entender en este tiempo que si no tenemos revelación de Jesucristo, ¿cómo vamos a poder decir que le conozco? ¿Sí? Hasta que no conozcamos quién es Jesús, no podemos decir que lo conocemos. Por eso cuando lo vio, ¿no? El apóstol Juan, la visión de Jesús en el cielo, se sorprendió, claro, porque él tenía yo decía también el miércoles anterior, que tenemos una imagen de Jesús como nos mostraron las películas de Hollywood, como nos mostraron las películas, ¿no? De la Pasión de Cristo, porque tenemos una imagen de los cuadros y de esto y lo otro, y claro, y tenemos esa idea que Jesús es así, pero cuando entendemos y tenemos la revelación de Jesucristo, realmente cómo es, amado, se nos cae la estantería abajo, claro, porque tenemos una imagen de Jesús, un Jesús por ahí que nos vendieron, un débil, aquel que se dejó matar, aquel que se dejó crucificar, aquel que lo mataron, que le pegaron el latigazo. Amado, él mismo dijo, ¿no? Yo pongo mi vida, nadie me la quita, ¿no? Entonces tenemos que empezar a entender quién es Jesús. Y para poder entender quién es Jesús, tenemos que tener la revelación de Jesús a nuestra vida. Un apocalipsis, ¿no? Una verdadera apocalipsis significa revelación de Jesucristo a nuestra vida, como lo tuvo grandes siervos de Dios a lo largo de toda la historia bíblicamente. Y también secularmente, porque grandes siervos de Dios a nivel mundial, en todo el tiempo de la iglesia, ha tenido esta revelación y han podido marcar una diferencia. Una persona que ha tenido un encuentro con Jesús, la evidencia de ese encuentro es una vida transformada, una vida llevada de propósito, amado, una vida que está comprometida con la visión del Señor, una vida que está comprometida con la iglesia,
una vida que lleva una vida de cuerpo en la iglesia. Eso es realmente una persona que ha tenido una revelación de Jesucristo. Alguien que está sirviendo en la iglesia, alguien que está trabajando en el cuerpo de Cristo. No podemos decir que conozco a Jesús y que no soy de una iglesia. No podemos decir que somos de Jesucristo, que conocemos a Jesús si no tenemos vida de cuerpo, si andamos allí, de aquí para allá, yendo de iglesia en iglesia y no nos paramos o no estamos estableciéndonos en un lugar. Amado, esa no es la visión de Jesús. Eso no es el conocimiento del Señor. Él estableció su cuerpo, que es la iglesia, para que nos establezcamos, ¿sí? Para que podamos estar allí fluyendo, ¿sí? Y haciendo la obra de Dios. ¿Cuál es la evidencia de un encuentro con Jesús, como tuvo Pablo, como tuvo el apóstol Pedro, como tuvo grandes hombres de Dios, mismo Juan? ¿Sí? ¿Cuáles son la evidencia de un encuentro con Jesús? Una vida transformada, una vida de propósito, una vida comprometida con el servicio a Dios, una vida comprometida con la visión de la iglesia, una vida consagrada, una vida de cuerpo en la iglesia. Eso es una evidencia, amado, que tiene que ver en aquellos que dicen conocer a Jesús. Amén. ¿Por qué? ¿No? A los apóstoles, cuando Jesús fue apresado o fue llevado detenido, le decía al apóstol Pedro, este me parece que es discípulo de Jesús. ¿Por qué? Porque él hablaba igual que Jesús, porque ha tenido un encuentro, ha tenido la evidencia, ha tenido la transformación en su vida, y cuando hay una transformación en su vida y en mi vida de Cristo, la gente lo nota. Y la gente empieza a decir, este realmente es un conocedor de Jesús, este realmente lo conoce a Jesús. Y eso es lo que tenemos que marcar en este tiempo final de la iglesia, que la gente nos vea a nosotros siendo personas como Jesucristo, amado, siendo transformados como Él. Esa es la verdadera imagen de Dios en nuestra vida. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros siendo transformado, sin nuestra vida a la imagen y semejanza del Hijo. Eso tenemos que anhelar, llegar a ser como Él, y es lo que Dios quiere en este tiempo, en el final de su iglesia. Y si no tenemos una vida comprometida con Jesús, entonces no conocemos a Jesús. Estamos en problemas porque no hay un verdadero conocimiento de Dios, por ende no hay una transformación. Y transformación no es, yo le decía también, no es que usted deje un vicio y que ya no fume más, ya no tome más. No, transformación es mostrar, no ser un testimonio de Jesús. ¿Y qué es un testimonio de Jesús? Es justamente vivir una vida como a Él le agrada, pero también predicar de Él, enseñar de Él, que otros puedan conocerle a Él. Eso es ser un testimonio. Ser un testigo es ser un mártir. Y mártir no es que soy solamente muerto por predicar a Cristo. Mártir significa que soy testigo de Jesús, que yo conozco a Jesús, que yo sé quién es, y la evidencia está en mi vida, evidencia de un cambio, de que antes, por ejemplo, no robaba más, no robo más ahora, ¿no? Ahora trabajo, es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿no? En una de las cartas, el que robaba ya no robe más, que trabaje, ¿no? El que mentía ya deje de mentir, ¿no? Esas son consecuencias también de una vida transformada, de haber tenido un encuentro con el Señor. Mire, justamente el apóstol Pablo, un tremendo asesino de cristianos, consentía de matar a cristianos, tuvo un encuentro con Jesús, y el determinar de ir a buscar a cristianos para asesinar, terminó yendo a predicar el Evangelio. Y eso es una vida transformada, eso es una vida de testimonio, de testigo del Señor, de haber tenido un encuentro con Él. Eso realmente tenemos que empezar a entender, ¿no? Muchos, amados, predican con su testimonio de un cambio, que dejó de hacer tal cosa, dejó tal lo otro, pero no muestra a Jesucristo en su vida. Y eso es lo que tenemos que mostrar en este tiempo, al Cristo en nuestra vida, ¿sí? Y para eso tenemos que tener esa revelación de Él, una vida transformada. Conocer a Jesucristo no tiene que ver con saberse todos los versículos de la Biblia de memoria, sino tener una vida en la palabra, una vida en el Espíritu, una vida de fe en la palabra, una vida de acción en la palabra, una vida llena del Espíritu Santo, ¿sí? Eso tenemos que tener en nuestra vida, ¿sí? Ser personas de palabra, de una palabra, y caminar en esa palabra, ¿no? Viviendo en el Espíritu,
en fe en esa palabra. Una vida de acción en la palabra, en obediencia a la palabra, es vivir en el conocimiento de Jesús también. Una vida llena del Espíritu Santo, con los dones, los talentos que Él da, con el poder de la unción para predicar, para sanar enfermos, echar fuera demonios, ¿sí? Hacer la obra que Dios nos mandó a hacer. Y por eso necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Jesús hacía todo porque estaba lleno del Espíritu Santo, ¿no? Por eso ocurrían los milagros. Y aquellos apóstoles, en Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que aún sus sombras sanaban a los enfermos, ¿no? Que traían a las personas y eran sanadas. Entonces tenemos que tener esa misma conexión con el cielo a través de Cristo, del conocimiento de Él. ¿Cómo podemos ser agentes de cambio para otros o transmitir una palabra a otros si nosotros no vivimos creciendo en el conocimiento de Jesús? ¿Sí? Tenemos que crecer cada día más. No podemos decir ya lo conozco todo. Amado, tenemos que invertirnos cada día más en Él. Más tenemos que conocerlo, más intimidad, más encuentro con Él para poder vivir una vida en el Señor. ¿Sí? Una vida en el Señor y dejando todo lo que no le agrada a Dios. Amén. Dejando todo lo que no le agrada a Dios. Justamente Jesús, ¿sí? El apóstol Juan escribió en el capítulo 17, verso 3 del Evangelio, y esta es la vida, dijo, eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿sí? A quien has enviado. Entonces podemos entender que Jesús también, ¿no? En esa oración, que estaba orando por sus discípulos, por los que iban a creer por la palabra de ellos, ¿no? Estaba diciendo esto, y esta es la vida eterna, esto es lo que tienen que entender, que te conozcan a ti. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelarnos al Padre, el Padre nos dio al Hijo, y el Espíritu Santo también nos revela al Hijo, nos revela al Padre, ¿no? Entonces hay un verdadero conocimiento de Dios, de Jesucristo, a quien ha enviado. Una de las cosas que ha sacado en evidencia tras la pandemia o la cuarentena el año pasado es la falta de conocimiento en la iglesia, amado. Por eso, amado, muchas personas que usted vio o veía, ¿no? El año pasado, hoy no están. Amado, ¿qué pasó con esas almas? ¿Qué pasó con las personas que decían, ¿no? Como alguien dijo una vez, ¿qué pasó los que decían aleluya, ¿no? En aquel entonces, antes, y hoy no están, amado? ¿Por qué? Porque falta conocimiento, porque hay rechazo al conocimiento y porque no hay una verdadera transformación en su vida. Solamente vive una religión, solamente vive por los milagros que ha recibido. Entonces, claro, cree que eso es conocer a Dios, amado. Entonces vimos que vino un zarandeo para la iglesia, vino un sacudón de parte de Dios grande en todo el mundo, amado, dentro de la iglesia, donde sacó en evidencia la falta de conocimiento, el rechazo al conocimiento y aquellos que tenían el verdadero conocimiento. Por eso, amado, tenemos que empezar a entender, ¿no? Que hoy los que están son los que realmente le sirven a Dios, y aquellos que no están son los que estaban, pero lamentablemente no estaban en la iglesia. Entonces tenemos que empezar a entender a Dios, tenemos que empezar a conocer cómo Él trabaja. Por eso muchos hacemos planes y esto que el otro, pero tenemos que entender cómo hace Dios las cosas. Amén. Tenemos que entender que tener conocimiento no es solamente llenarme de palabras, de leer la escritura, que bueno, que tiene que ser siempre, ¿no? De leer la escritura, saberla toda la Biblia. Sí, amados, pero lo importante es ponerla en obra, lo importante es vivir esa palabra, vivir la vida que a Dios le agrada, consagrada, dedicada a Dios. Amén, dedicada a Dios. La falta de conocimiento para el cristiano es no tener o carecer de entendimiento de la Sagrada Escritura también, ¿no? Hay gran parte de la iglesia que no lee la Biblia, y es preocupante también. ¿Por qué? Porque si usted no lee la Biblia, usted es presa de caer en engaños, en cosas que tal vez le están diciendo y no lo que dice la Escritura. Entonces, claro, hay gente que carece de ese entendimiento en la Escritura. ¿Por qué? Porque no la lee, porque no le presta atención, porque no está haciendo lo que tiene que hacer en los deberes, no ora, no se prepara, no congrega, vive una vida cristiana
como dicen el refrán, a la Bartola, ¿no? Están allí, ¿no? Pero claro, amado, tenemos que entender esto, tenemos que ser personas entendidas ya. Si estamos años en el Evangelio, ya no podemos cometer errores infantiles en el camino del Señor por falta de conocimiento, y no es porque no tienen recursos, porque muchos dicen no tengo Biblia, no esto, lo otro. Amado, hoy no tenemos excusa porque tenemos Biblia a rolete, tanto escrita como en las plataformas digitales, como en la computadora. Usted puede buscar cualquier pasaje en la Biblia en Google y ahí le va a salir y lo puede leer. Así que no hay excusa para no leer la escritura, no hay excusa para tener falta de conocimiento, ¿sí? Solamente hay que tener una predisposición del corazón de querer aprender, de querer conocer el pensamiento de Dios. La palabra es el pensamiento de Dios, la palabra es Jesucristo, y si yo no conozco la escritura, entonces también carezco de esa revelación del Señor, ¿sí? No es solo escritural también, sino que las escrituras que sobresalga a Jesucristo, ¿no? Por eso también tenemos que leer, porque de allí sale esa revelación, sale Cristo de la palabra. No es ser un erudito en la palabra, un doctor, ¿no? Sino que yo sea una palabra caminando, que la pueda poner en obra. Esta es la revelación de la palabra, que es Cristo en ella, ¿sí? Eso tenemos que entender. Podemos decir que andamos, como he escuchado varias veces, ¿no? En la sana doctrina, esto que el otro, diciendo que sé todos los pasos de la vida cristiana, pero si no la vivo, entonces la tal sana doctrina es solamente conocimiento de letra. En vez de ser sana doctrina, termina convirtiéndose en un estancamiento en donde ni estoy haciendo el propósito para el cual Dios me hizo nacer, y si en mi vida no reflejo a Cristo, el tal es una religión y no una relación con Dios. Muchos dicen esto, ¿no? Y lo he escuchado, lo he visto, ¿no? A lo largo de todo este caminar en el Señor, de personas que dicen, no, yo vivo como dice la sana doctrina, ¿no? Y claro, cuando usted le empieza a preguntar qué es la sana doctrina, y usted ve su vida y lamentablemente no refleja lo que dice. ¿Por qué? Porque solo se basa en conocimiento superfluo, en conocimiento de la letra, pero no lo vive, y usted ve los resultados, los frutos de su vida. Entonces no podemos decir estoy en la sana doctrina, porque la sana doctrina te va a llevar a cumplir el propósito de Dios, la sana doctrina te va a llevar a consagrarte más a Dios, la sana doctrina te va a llevar a congregar una iglesia, a no ir de aquí para allá, como muchos andan buscando la iglesia perfecta. Amado, la gente vive buscando la iglesia perfecta y termina perdiéndose, yéndose a cualquier lado, y es engañada en cualquier lado, hasta que no se establece en un lugar, hasta que no entiende de que hay una casa, de que hay un padre que Dios le determinó para su vida. Entonces muchas personas, amados, están perdiendo el tiempo. Muchas personas dentro del Evangelio de Jesucristo están viviendo fuera del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque no se le revela esto, amado. Nunca se le reveló de que tiene que sentar sus pies en una casa, ponerse bajo cobertura de un padre de fe, de un pastor, de un apóstol, para poder ser vestido, para poder ser llevado a cumplir ese propósito, ¿no? Ahí andan muchos diciendo yo obedezco a Dios, ¿no? Yo obedezco a Dios, pero usted lo ve y no congrega, no está en una iglesia, no se establece en un ministerio, no tiene ni ministerio, viven un evangelio solamente de que yo le creo a Dios, pero de ahí no sale, amado. Y tenemos que empezar a mostrar los frutos, ¿no? Eso es lo que nos va a pedir el Señor, ¿no? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿No? ¿Qué hiciste con lo que yo te di? ¿O para qué? ¿No? Decís esto o aquello. No, amado, por los frutos nos va a conocer el Señor. Por los frutos nos va a identificar el Señor, ¿sí? En la relación que tenemos con Él. No, por eso tenemos que entender también esto. O sea que lo que recibo de Sagradas Escrituras me debe llevar a vivir esa palabra. Eso me convierte en un conocedor de la palabra, ¿sí? No solamente el saber la letra, sino en ponerla en obra. Eso me va a hacer conocedor de la palabra, conocedor de Jesucristo, ¿sí? No tiene que ver con escribir mejor que el otro, leer mejor que el otro, tiene que ver con haber entendido, ¿no?
y ponerla en obra, la palabra. Amén. En un momento dado, ¿no? María, cuando se le presenta el ángel Gabriel y le anuncia que iba a quedar embarazada del Hijo de Dios, ¿no? Ella, claro, carecía de conocimiento, decía, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Mira lo que dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, del verso 28 al 35. Vamos a leer para que usted pueda entender en esta noche la importancia que tiene recibir la palabra, la importancia que tiene que se nos haga en nosotros, ¿sí? Una preñez, un embarazo en nuestra vida, que se establezca el Cristo, que nazca, se desarrolle, como a ella le pasó. Miren, Lucas capítulo 1, verso 28 al 35, dice, y entrando el ángel a donde estaba María, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuera esta. Entonces, más, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le darás el Señor Dios el trono de David, su padre. Y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo? Porque no conozco varón. Tengo problemas con la transmisión, a veces se corta. No conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te dará sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Sí? Hijo de Dios. Tal vez hoy muchos se están preguntando, ¿cómo será esto? ¿No? ¿Cómo será que pueda entender la revelación de Jesucristo? ¿Cómo será que puedo conocer a Cristo? ¿Sí? Porque no conozco, o porque nadie, o por ahí algunos no ha tenido esa revelación. Justamente el ángel habla del pastor de una iglesia, el ángel habla de un apóstol, de un enviado de Dios, a decir en esta hora de que hay una palabra de parte de Dios, de que la gracia de Dios está sobre tu vida, de que has hallado gracia delante de Dios, el favor inmerecido de Dios, para poder concebir una palabra, para poder entender que Jesucristo quiere vivir en tu corazón y darse a conocer, y no solamente a ti, a todas las personas que tengas acceso en tu vida, principalmente tu familia, tus hijos, tu matrimonio, tu trabajo, en donde te muevas. Allí quiere salir el Señor a través de tu vida. Entonces, el verdadero conocimiento es tener a Cristo en el corazón. ¿No? María decía, ¿cómo será esto? Claro, porque ella era virgen, no conocía varón, nunca ha tenido relaciones íntimas. Entonces, claro, se le aparece el ángel y le dice, vas a ser madre, vas a tener un hijo, y no solamente un hijo, sino el Hijo de Dios. Has sido elegida, ¿no? Por eso eras bienaventurada, bendecida entre todas las mujeres. Amado, tenemos que entender que el vientre de la mujer es la iglesia, donde nacen los hijos de Dios, donde nacen los hijos de fe, donde tiene que haber una revelación de Jesucristo en cada vida. Por eso se le aparece el ángel y le dice, eres bienaventurada, bendecida, favorecida, ha hallado gracia, ¿no? Entonces, claro, él ya le pregunta, ¿cómo será esto? Entonces le dice, ¿no? Que el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿no? Y la virtud o la sombra, dice otra versión, del Altísimo te cubrirá, ¿no? O sea que hubo un embarazo de parte de Dios mismo a través de fusionarse con ella, ¿sí? Por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Cuando la palabra entra al corazón, a nuestro vientre, a nuestra tierra, amado, tiene que ocurrir una transformación, tiene que haber un embarazo, tiene que haber realmente que el Cristo está en nosotros y está creciendo, está desarrollando, está tomando fuerza, está naciendo, ¿no? El propósito para el cual usted nació. Amén. Eso es
él tiene que entender en esta noche, que el verdadero conocimiento es conocer a Cristo, es tener a Cristo, y que a través de él pueda hacer el propósito para el cual Dios me hizo nacer. Amén. Esto es el verdadero conocimiento, tener a Cristo en el corazón y que crezca, se desarrolle y salga a la luz a través de mi vida el Cristo. Y lograr, una vez que emerja el Cristo en mi vida, llegar a la madurez, ¿sí? Llegar a la madurez. La falta de conocimiento lleva una vida inmadura en el camino del Señor. El que no sabe vive en ignorancia y es presa fácil del engaño, ¿no? Están aquellos que van a la iglesia y no toman la palabra de su padre de fe, de su pastor, ¿sí? Como el consejo de Dios para su vida, ¿sí? Termina de ser una persona sin conocimiento a ser un rechazador del conocimiento. Son dos cosas diferentes. Una cosa es la falta de conocimiento y otra cosa es rechazar el conocimiento. Rechazar ya es directamente no querer tomarlo, no querer recibir el conocimiento. Pero la falta es carecer, es por estar en ignorancia, por no también preocuparse, por no ocuparse. Pero el rechazo tiene que ver con una decisión propia de no querer recibir el consejo de un padre, el consejo de un pastor, de un apóstol, de un ángel que está siendo enviado por Dios para decirte de que eres bien favorecido delante de Dios, ¿no? Para que puedas cumplir el propósito de Dios en la tierra. A ver, el Espíritu Santo habla a través de sus ministros en la iglesia, ¿sí? Habla a través de los ministros. Por eso Jesús mismo constituyó en la iglesia los 5 ministerios, que los cuales a través del Espíritu Santo en ellos edifica el cuerpo, ¿sí? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, verso 8 al 16, ¿sí? Dice la Escritura, Efesios 4, del 8 al 16, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que yo no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Esa es lo que quiero que entiendan esta noche. Que no solamente que el Señor está en su corazón, no solamente que el Señor está viviendo en su vida, sino que quiere que usted crezca en Él, en el conocimiento de Él. ¿Cómo va a poder crecer en el conocimiento de Él? Justamente estando en una iglesia, estando en la casa de Dios, recibiendo la impartición de los ministerios de una casa. Es tan importante entender esto que puedo llevar todas las horas hablando de esto y hay muchas personas que no entienden todavía. De que si no están en una iglesia donde están los 5 ministerios oficiando allí el trabajo del Espíritu Santo, es imposible que esa iglesia sea edificada. Es imposible que sea edificada como un cuerpo, ¿no? Entonces tenemos que entender de que Jesucristo constituyó los 5 ministerios en la iglesia para la edificación del cuerpo, para que todos lleguemos al conocimiento pleno del varón perfecto, a la plenitud de Cristo, al conocimiento del Hijo de Dios. Esa es la tarea del Espíritu Santo dentro de la iglesia a través de los ministerios, a través de un padre de fe que el Señor nos plantó, un apóstol, un pastor, el ángel de la iglesia que Dios estableció para que usted y yo podamos recibir
la instrucción del cielo, la instrucción de la palabra, para ir edificándonos, amado. Él constituyó, ¿no?, ministerios de engendramiento, que son los apóstoles y los pastores, que son los que están engendrando a través de la palabra los hijos en el vientre de la mujer, que es la iglesia. Allí donde se fecunda, donde nacen los hijos, en la iglesia. Y están los ministerios de riesgo, profetas, evangelistas y maestros, para hacer el trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque el engendramiento, ¿sí?, implica también un riego, para que pueda haber un crecimiento sano, para que pueda haber un desarrollo, ¿sí?, alguien que esté establecido en la casa. Tenemos que empezar a entender en este final de los tiempos que si usted no se establece en una casa, en un padre de fe, bajo los ministerios de una casa, usted, amado, no va a poder realizar el propósito, porque Dios no trabaja individualmente, trabaja como cuerpo. Por eso dice la palabra, el cuerpo de Cristo, el cual la cabeza es Cristo, ¿sí? La cabeza es Cristo, y todos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, miembros particulares uno del otro, que se ayudan en sus coyunturas, dice allí también en Efesios. Entonces, amado, tenemos que empezar a entender que si usted no está en una iglesia donde se ofician los 5 ministerios, donde hay un apóstol, un pastor, un padre de fe que lo lleve a usted a cumplir el propósito, está perdiendo el tiempo, y se le está yendo el tiempo, y el Señor viene, y cuando el Señor venga se va a llevar a la iglesia que esté viviendo en el propósito, que esté haciendo el trabajo que Dios le mandó a hacer. Amén, que Dios le mandó a hacer. En la iglesia constituyó padres y engendradores de la palabra, para que a través de la fusión con su iglesia nazcan hijos de fe. Eso de que dio dones, está hablando de que estableció padres de fe, para llevar a aquellos que libertó a cumplir propósito. ¿Por qué dice la Escritura que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres? ¿Por qué? Porque primero los libertó y después les dio padres que se ocupara para que ellos cumplan el propósito. O sea, amado, un padre en la iglesia, un padre de fe, un pastor, un apóstol, es un regalo de Dios, para que la iglesia sea bendecida y para que los hijos sean bendecidos y sean enviados a cumplir el propósito. Esa es la idea de un padre apostólico, esa es la idea de un pastor apostólico, enviar a los hijos a cumplir su propósito en Dios. Esa es la tarea, amado. Esa es la tarea que tiene la iglesia apostólica. No es una iglesia castradora, no es una iglesia que está abarcando almas porque sí. No, amado, estamos abarcando hijos de Dios. Estamos llevando a cumplir propósito. Esa es la tarea apostólica. Enviar, ¿sí?, a que se expanda el evangelio, a que se abran otras obras, a que se abran iglesias. Esa es la tarea de la iglesia. Ese fue el principio de la iglesia y lo que tiene que estar establecido en el final de los tiempos. Amén. Cumplir la gran comisión, hacer el trabajo que nos mandó a hacer. Por eso constituyó padre de engendramiento y constituyó ministerios de riego, que son los profetas, evangelistas y maestros. ¿Sí? Necesitamos maestros, necesitamos personas que enseñen la palabra, que enseñen lo más escondido de la palabra, la revelación, y los evangelistas, ¿no?, para llevar el evangelio a todas partes del mundo, ¿sí?, con la palabra, ¿no?, yendo allí impartiendo, ¿no?, una palabra profética, los profetas. Y la palabra profética no tiene que ver con adivinación, tiene que ver con declarar y exhortar la palabra para que todos procedan al arrepentimiento y se vuelvan a Dios, ¿sí? Por eso tenemos que empezar a entender los ministerios, para qué están establecidos, ¿sí? La mano operativa de Dios obrando con el Espíritu Santo a través de la palabra, ¿sí? Él está en una casa apostólica, está bajo una cobertura paternal, el cual llevará a cumplir el propósito de Dios, por el cual Él lo hizo nacer, ¿sí? Y rechazar esto, le voy a repetir, es rechazar el verdadero conocimiento y vivir un evangelio solo superficial, donde muchos se conforman con asistir a la iglesia y nada más, o con hacer algún trabajito, entre comillas, dentro de la iglesia, pero no le pida nada más, no le pida que se comprometa a que pueda crecer para formarse como un ministro de Dios. Amado, ser un ministro de Dios implica también sacrificio.
Ser un ministro de Dios implica también renunciar a todo lo que poseamos, ¿no? Eso es lo que le dijo, ¿no? El Señor al joven rico, que no era ningún joven, ¿no? Era un hombre ya maduro, grande, ¿no? Él quería seguirlo a Jesús y Jesús le dijo, bueno, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tengas, dale a los pobres y después ven y sígueme, ¿no? Y dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces un ministro de Dios que todavía está abarcando posesiones está estancado en el camino del Señor y no está siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque no que tiene que vender todo y dar a los pobres, sino que tiene que ser una persona que lleve el Evangelio, que dé de gracia lo que ha recibido, ¿no? Tiene que ver con muchas cosas, no solamente darle de comer a aquel que no tiene, vestir a aquel que no tiene, tiene que ver con muchos factores el ser un ministro de Dios. ¿Sí? El ser un ministro del Espíritu Santo es llevar a muchas almas al conocimiento de Dios, ¿sí? A través de Cristo. Amén. A través de Cristo, que es la misma palabra. Amén. Y muchos no saben o no quieren saber que Dios no los llama a calentar asientos en una iglesia por años, sino para que sea preparado para ser enviado para extender el Evangelio a otras ciudades. Así fue el funcionamiento, el principio de la iglesia, ¿no? Preparar y enviar, preparar discípulos y enviar. Amado, esa es la tarea que tenemos que hacer como iglesia, ¿no? En el final de los tiempos, que todos puedan conocer que el Señor está viniendo a buscar a la iglesia y que está dando un tiempo de gracia para que usted, que todavía está inconverso o tal vez está, ¿no?, en este tiempo como el hijo pródigo, malgastando el tiempo, malgastando su vida, malgastando lo que Dios le dio, lejos de la casa del Padre. Si usted está en esa condición, deje de estar perdiendo el tiempo, vuelva a la casa. No hay abundancia de pan, no hay un padre que lo va a vestir, hay un padre que va a poner anillo en su dedo y hay un padre que lo va a calzar para que cumpla el propósito. Y va a ser fiesta cuando usted vuelva. Esa es una verdadera iglesia, una iglesia paternal, una iglesia que recibe a los hijos y los catapulta a cumplir el propósito. Amén. Hay sistemas de iglesia llevadas por los hombres que castran a los hijos, que le frutan el llamado, que le cortan su ministerio, con tal que no se le vaya de la iglesia y pierda fieles o ingresos de dinero, ¿no? Eso pasa dentro del cuerpo y ha estado pasando. Por eso todo lo que ha estado viniendo sobre la iglesia. Amén. Es tener conocimiento de las Sagradas Escrituras, lo que tengo que hacer o no hacer, basado en los valores o los principios correctos. Y eso te lo puede dar un padre de fe, un ministro en la iglesia, a través de la palabra, cómo conducirnos, cómo vivir en los principios de Dios. Amado, podemos abarcar muchos temas con esto del conocimiento, del rechazo y del verdadero conocimiento. Pero esta noche quiero dejar aquí, para que usted pueda entender que el Señor quiere revelarse, el Señor quiere desarrollarse en su vida, quiere catapultarlo a hacer el propósito para el cual lo hizo nacer y ha puesto una palabra en su vientre, en su corazón. Ha puesto padres, ha puesto ministros, hay casa donde lo está esperando. Si usted no tiene casa, aquí hay una casa paternal, donde los podemos llevar a cumplir el propósito para el cual Dios lo hizo nacer. No estamos aquí para perder el tiempo, no estamos aquí para decirle cosas bonitas, estamos aquí para decir lo que Dios dice en su palabra, lo que el Señor quiere que usted sepa, ¿no? Claro, tenemos que entender de que seguir al Señor tiene un costo, ¿no? Y no muchos quieren pagar el precio, ¿no? Hay muchos que creen que el Evangelio es gratis, ¿no? Le vendieron un Evangelio gratis, un Evangelio sin sacrificio, un Evangelio sin renuncias, y eso no es el verdadero Evangelio. El verdadero Evangelio implica sacrificio, implica renuncias, implica dejar cosas, implica dejar pecado, dejar costumbre, consagrarse, implica hacer el propósito, implica de que somos llamados, que somos elegidos, que podemos ser pasados de ser hijos a ser primogénitos, ¿no? Mire todo lo que podemos abarcar hablando sobre esto, ¿no? Pero quiero que usted entienda en esta noche del que el Señor le ama, de que usted ha hallado gracia delante de Él y por eso le está impartiendo esta palabra, lo está embarazando con esta palabra, con la revelación del Hijo, para que usted tenga vida eterna. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti y a quien tú has enviado, ¿no?
Ese es el verdadero conocimiento, conocerle a Él, conocerle en su palabra, llenarnos con su presencia, viviendo en la palabra, viviendo en el Espíritu, creer a la palabra, ponerla en acción, en obediencia. Entonces vemos los resultados, vemos una vida transformada, vemos una vida consagrada, vemos una vida de propósito para el cual nos hizo nacer. Amén. Vamos a orar en esta noche por aquellos que todavía están mirando o viendo si se van a comprometer con el Señor. Es la mejor decisión que puede hacer en su vida y la más valiosa de todas: estar en el Señor, recibir a Cristo en su corazón, vivir para Él, consagrar su vida, consagrar su familia, consagrar su matrimonio, consagrar todas las áreas de su vida al Señor, para que Él sea el Señor de toda su vida. Amén. De toda su vida. Ese es el principio, ¿no? De tener al Señor como a Jesucristo como Señor, que Él abarque todas las áreas de nuestra vida. Eso es el verdadero conocimiento también. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esta noche, Señor, por este tiempo de impartición de tanta palabra que por ahí podemos desarrollar separadamente, Señor, pero queremos establecer este tiempo de que pueda ser quitado de cada persona que tenga falta de conocimiento, pueda llenarse hoy de este verdadero conocimiento, que es Jesucristo en su corazón, que es aceptarle a Él, que esta es la revelación del Cristo, para que su vida sea transformada, para que su vida sea llevada a cumplir propósito, a ser personas consagradas para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Aquellos que rechazan el conocimiento, que tú traigas convicción de pecado, de justicia, de juicio, para que procedan arrepentimiento y para que entiendan, Señor, que rechazar el conocimiento es rechazarte a ti. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por aquellos que todavía no entienden que debe establecerse en una casa, bajo una paternidad, bajo los ministerios, la mano operativa de Dios, para ser llevado a cumplir el propósito, para que crezcan en unidad de la fe del Hijo de Dios, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a través de los ministerios, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, con la edificación del cuerpo, que es Cristo la cabeza. Obra con poder en esta noche, liberta a aquel que está cautivo, llévate toda cautividad, Señor, en el nombre de Jesús, cautiva para la gloria de tu nombre. Liberta al que está preso, tal vez de situaciones complicadas, de vicios. Señor, libértalo en esta noche. Trae la gloria a su vida, tu presencia, tu unción, Espíritu Santo, pudriendo y rompiendo toda cadena, toda atadura. Se deshace en el poder del Espíritu Santo, en la unción del Espíritu. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre cada vida que ha estado escuchando, va a ver este video en diferido. Declaramos sobre su vida que usted es un propósito de Dios en la tierra. Declaramos que en su vida Cristo vive en su corazón y Él está interesado en desarrollarse en su vida, en que crezca, en que madure, en que alcance el propósito, en que lo cumpla para el cual Él lo hizo nacer. En el nombre de Jesús declaramos libertad sobre la Iglesia de Jesucristo. Declaramos sobre esta ciudad de Quilmes, sobre la provincia de Buenos Aires, sobre toda la Argentina, que Jesucristo es el conocimiento de Dios. Jesucristo reina. Jesucristo, Señor de señores, el alfa y omega, principio y fin, el que es, el que está y el que ha de venir, el que está viniendo a buscar a su iglesia, el que va a venir a reinar por 1000 años. Ese es el Cristo a quien yo predico. Ese es el Cristo que se le va a revelar y se le tiene que revelar a su vida, de que Jesús le ama, que Jesús está presente en su vida como siempre. En el nombre de Jesús, gracias te doy por esta hora. Bendito es tu nombre. Santo y poderoso eres Dios. Gracias te damos por esta noche. Señor, bendice cada hogar, bendice cada corazón, que a partir de hoy y a partir de mañana, cuando nazca el nuevo día, Señor, pueda levantarse con un pie, Señor, en el piso, diciendo: soy tu hijo, aquí me tienes, cumple el propósito con mi vida para el cual tú me has hecho nacer. Aleluya. Eso es lo que tiene que hacer esta noche, orar al Señor, pidiéndole este discernimiento, esta revelación de la palabra, para que sea en usted el Cristo engendrado y que salga a la luz ese Cristo nacido, para la gloria de Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre. Gracias te doy por esta noche.
Te doy el honor, la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Gracias, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí? Saludo a los que han estado escribiendo, a mi padre de fe, el pastor Jairo Muñoz, de allí la Casa Apostólica Emmanuel, casa a la cual pertenecemos, estamos bajo su cobertura, trabajando aquí en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Estableciendo una casa para el Señor, aquí en la provincia de Buenos Aires. Lo saludamos, lo bendecimos, lo abrazamos a él y a la pastora Gabriela Pacheco de Muñoz y a toda la casa, nuestros hermanos en la fe allí. Saludo y bendigo a Natalia Quiñones Sánchez, también que ha estado mirando y viendo esta transmisión, lo bendecimos allí en su país. Declaramos sobre su vida el propósito estableciéndose en su ministerio, en su iglesia y con toda su comunidad en el Señor. Bendigo a Miguel Fragapane, que ha estado viendo, a Daniel Fernández, aquí en la provincia de Buenos Aires, lo bendecimos. Declaramos que el Señor vive en su corazón, del que el Señor está establecido en su corazón. Depende de usted que nazca el Cristo en su vida y que usted sea transformado. Amén. Declaramos en esta noche libertad, declaramos en esta noche un nuevo tiempo con la presencia de Dios, declaramos un nuevo tiempo de llenura del Espíritu Santo, y esa llenura va a romper las cadenas, va a pudrir todo el yugo y va a establecerse en su vida el propósito de Dios. Aleluya. Amén. Nos estamos viendo, Dios mediante, el próximo sábado. Esperemos que este sábado podamos salir en vivo. El sábado anterior habíamos dicho que íbamos a transmitir, pero hubo un corte eléctrico aquí de luz, ¿sí? No pudimos transmitir como cada sábado lo venimos haciendo, pero este sábado, Dios mediante, vamos a estar compartiendo una nueva transmisión, una nueva palabra, una nueva enseñanza, hablando sobre justamente, ¿no?, sobre paternidad. Así que no se lo pierda, vamos a estar compartiendo este sábado a las 21 horas con la ayuda del Padre. Vamos a estar compartiendo un nuevo mensaje, ¿sí? Que tenga una feliz noche, un feliz descanso y que mañana se levante con las pilas recargadas, como quien dice, ¿no? Para que se levante con la nueva expectativa, para que crea a la palabra de Dios y para que la haga funcionar. Y depende de su fe. Amén. Depende de lo que usted crea, usted va a estar estableciéndose. Amén. Nos vemos la próxima. Bendiciones generacionales. Saludos para todos.